Los embajadores de Argentina en Caracas y Quito coordinaron la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte, según un informe en poder de autoridades ecuatorianas. El cantón Alausí fue declarado en emergencia por enormes grietas sobre la vía principal que conectan a Chimborazo y Azuay. El invierno agravó una falla geológica. Los casos de coronavirus registran un ligero incremento, sobre todo en Guayas y Manabí. Según el Ministerio de Salud, los contagios pasaron de 358 en febrero a 487 en la primera semana de marzo. Impresionante accidente en el sur de Guayaquil. Una gabarra que transportaba varios vehículos se hundió en un muelle de la fragata. Amigos, buenas tardes y bienvenidos. Estas son las noticias de hoy. La fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte habría sido planificada por las embajadas de Venezuela y Argentina. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Según esa información confidencial, los embajadores de Argentina en Caracas y en Quito organizaron estos detalles para sacar a la exfuncionaria del correísmo a Venezuela después de una fiesta. Paul Romero nos trae el informe. El último registro de la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte en la residencia del embajador de Argentina en Quito fue la noche del 10 de marzo cuando participó en un asado con varios diplomáticos. Después de este encuentro habría abandonado la residencia en la que permaneció por más de 2 años para evitar la prisión. Según información entregada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, habría salido en un vehículo diplomático en un plan estratégicamente diseñado. El embajador de Argentina en Venezuela, el embajador de Venezuela en Quito, el embajador de Argentina en Quito, y obviamente con el diseño estratégico de Rafael Correa y los prófugos del correísmo, se llevó adelante esta fuga que ofende. Por esta razón, un grupo de diputados de Argentina citó al canciller Santiago Cafiero para que explique la fuga de Duarte y la participación de Venezuela. La señora salió en un auto diplomático de la embajada. Ella no salió caminando, no salió en un auto privado y no salió a tomar la ecovía en la avenida 6 de diciembre. El martes 14, la embajada de Argentina en Venezuela comunicó que Duarte llegó a Caracas y que fue atendida por el embajador Óscar Laborde. Ese día, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó al mandatario Guillermo Lasso, en donde le comunicó que sus diplomáticos en Ecuador le entregaron información inconsistente sobre la salida de Duarte. El embajador de Argentina, Gabriel Fuchs, evitó dar detalles de la fuga de Duarte al gobierno de Ecuador. De una manera altanera, el embajador Fuchs señalando que él no es carcelero de nadie y que no tenía como función vigilar a nadie tampoco en su residencia. Fernández además llamó al canciller Holguín para explicarle otros detalles por ahora en reserva. Por la inconsistencia en la información, el gobierno de Argentina estaría analizando la vigencia del asilo otorgado a Duarte por razones humanitarias. El texto de solicitud de juicio político contra el presidente Lasso está listo. Se hacen las revisiones finales para su posible presentación esta misma tarde. Desde Pachacutic aseguran que un borrador que revisaron no pasaría el filtro de la Corte Constitucional. Patricio Díaz nos informa. El pedido de juicio político contra el presidente de la República está en su recta final. El texto está concluido y pasa ya por la revisión de los legisladores, que apoyarán el proceso. Más bien es revisar y cuidar todos los detalles. Digamos, mientras más ojos haya, también cuidamos que los detalles que la Corte revisa y establece estén pulidos y estén atendidos. Uno de los filtros que tiene que pasar el texto es el del Partido Social Cristiano y sus abogados. Ellos revisan el contenido y las formalidades previo a su presentación. Aseguran que en cuanto a las pruebas, tienen las necesarias. Estamos hablando de al menos 25 pruebas. El informe de la comisión es uno, el documento de la superintendencia es otro y así sucesivamente. Y tanto el Partido Social Cristiano como UNES confirman que la causal que se incluye es omisión en las acciones del presidente frente a lo que pasaba en su gobierno.
¿Cuál es la responsabilidad política? Por ejemplo, confiar en tipos como Hernán Luque Lecaro para asumir espacios y zonas estratégicas. ¿Cuál es la responsabilidad política? Haber puesto a un ministro en Agricultura que le presentó la carpeta al señor Cherres y que lo reconoció a nivel nacional. ¿Cuál es la responsabilidad política? Haber conocido el informe de León de Troya y no haber hecho nada. Pero desde Pachacútec dicen haber leído ya un borrador. Con graves deficiencias, dice Mario Ruiz. Pero añade más. Lo que no vamos a hacer es prestarnos para un juego y para un amarre entre los que les dejan que se vayan sus prófugos y los que no quieren, los que quieren que se haga una demanda patoja para que no sea admitida por la Corte Constitucional. De acuerdo a los asambleístas, la solicitud se entregará entre esta tarde y mañana. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, convocó a sus integrantes, a organizaciones sociales y civiles, a una asamblea este viernes 17 de marzo. La convocatoria es para las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura, en el centro norte de Quito. Según la CONAIE, el objetivo es la unidad y la articulación para analizar la realidad del país y encontrar salidas a la crisis que dicen existe en el Ecuador. Impacto invernal. Por hundimientos en la vía y grietas en 2 barrios de Alausí declaran la emergencia o en emergencia a este cantón por 60 días. La vía que conduce de Riobamba a Cuenca está cerrada. 10 familias han sido evacuadas por el momento al encontrarse en una zona de alto riesgo. Ángel Pilatuña con el informe. Durante 60 días fue declarado en emergencia el cantón Alausí al sur de la provincia de Chimborazo, medida adoptada por las autoridades debido a una falla geológica en un área de 247 hectáreas del polígono de afectación. Julián Tucumbi, coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, dio a conocer que desde el mes de diciembre se han presentado grietas en esta zona. Vemos grietas un poco más amplias de la que teníamos hace 2 días incluso, y mucho más de hace 2 semanas que habíamos hecho el control. Y también tenemos ya un hundimiento pronunciado y varios microdeslizamientos en la parte baja, ¿no?, que han podido ustedes constatar. 10 familias que habitan en el sitio de alto riesgo de los sectores Casual y La Esperanza han sido evacuadas. Francisco Lema menciona que en los últimos días las paredes de su casa presentan fisuras, por lo que se vio obligado a abandonarla. Personal de los bomberos, Cruz Roja y habitantes del lugar ayudan en el traslado de los materiales de su ferretería. Unos vecinos y varios amigos han venido a ayudarme ya retirando las cosas porque ya está todo trizado, ya la puerta ya no se abre mucho. Tenemos que abandonar esto ya, tenemos que desocupar y tenemos que ya buscarnos por ahí otro sitio. Hundimientos y grietas de hasta 1.50 metros afectan la vía Riobamba-Alausí-Cuenca, por lo que las autoridades han dispuesto el cierre total de la vía de manera indefinida mientras dure la emergencia. Remigio Roldán, alcalde electo de esta localidad, señaló que busca habilitar vías alternas. En tema de mantenimiento será Pachamama, Chico, Xuxlicón, para salir a la E35. Hemos estado trabajando en función a poder intervenir en las vías alternas para poder dar paso a los vehículos en este sentido. Los transportistas de vehículo liviano deberán tomar la vía alterna Riobamba, Guamote, Pueblo Viejo, Alausí, mientras que vehículos de carga pesada la vía Riobamba, Payatanga, El Triunfo, Chut, y así poder trasladarse a las provincias del sur del país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas identifica 42 puntos afectados dentro de las carreteras estatales por este invierno en el país. Darío Herrera, titular de esta cartera, señala que hay 25 millones de dólares para atender las emergencias, pero revela que hay nudos jurídicos y procesos que duran cerca de 7 meses para empezar una obra. José Carlos Alvarado nos trae ahora los detalles. El golpe invernal continúa afectando la movilidad dentro del territorio y Darío Herrera, titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, asegura que se está intentando atender todas las emergencias. El ministro identifica 42 sitios dañados por las lluvias en la red vial, pero en 7 de ellos hay cierres totales de las carreteras según el último reporte del EQ 911. En Chimborazo, la vía Riobamba-Cuenca a la altura de Alausí. En la provincia de Bolívar hay derrumbes en la vía San Miguel-Balsapamba, mientras que en Azuay la ruta Cuenca-Girón-Pasaje Machala sigue cerrada a la altura de Gramalote. En la provincia de Loja hay un bloqueo en la vía Las Chinchas y Portobelo por deslizamiento de tierra. En Los Ríos está restringido el paso en la avenida 25 de Abril de Montalvo por el colapso de un puente. Y por último, en Napo hay un cierre en la ruta entre el Chaco y Lago Agrio, pero también el colapso de un puente en la vía San Luis por la erosión del río Coca. Para atender todas las novedades hay un fondo, según Herrera. Dinero tenemos alrededor de 25 millones de dólares para el tema de emergencias. Estamos hablando de un mantenimiento o atención de emergencia para poder rescatar vías, abrir
abrir vías, desalojar derrumbes y o deslaves. Sin embargo, el funcionario indica que la falta de mantenimiento en los últimos tiempos ha generado un problema que ahora recrudece con los aguaceros. Como no se ha hecho en los últimos 10 años, hoy lo que tienes es temas de reparación y rehabilitación a 5, 10, 15 veces más el costo. Además, Herrera señala que para otorgar una solución integral hay complicaciones debido a la rigidez en los procesos de contratación, lo que provoca largas esperas para arreglar las carreteras. Hasta que llegue la maquinaria, se genere el proyecto, se haga el contrato, se entregue el anticipo, pasan meses. Yo he calculado esto, Carlos, el tiempo normal es 207 días. Eso es como 7 meses desde que uno tiene una necesidad. El ministro agregó que declarar en emergencia las vías del país tampoco resolvería el problema, porque se necesitaría completar todos los trabajos en 60 días o menos, algo que técnicamente no es viable, por lo que pidió a la Asamblea tratar estos nudos jurídicos. Vamos a la pausa y al regresar, Fiscalía investiga la presunta obtención irregular de carnets de discapacidad a cambio de dinero y allanó varias viviendas y una oficina del IES en Guayaquil y Durán. Más noticias para ustedes a esta hora. Les contamos que agentes de la Fiscalía y de la Policía realizaron 5 allanamientos esta mañana en varios sectores de Guayaquil y Durán como parte de una investigación que está relacionada a la presunta obtención irregular de carnet de discapacidad a cambio de beneficios económicos. Así lo ha informado la entidad a través de su cuenta de Twitter. Las autoridades ingresaron a la vivienda de algunos de los involucrados, también a una oficina del IES en la Caja del Seguro, y entre las evidencias constan computadores, celulares, libretas con apuntes, 2 pendrives, documentación relacionada con aportes para la jubilación por discapacidad. La unidad especializada contra la delincuencia organizada transnacional lideró este operativo. Los contagios de COVID-19 suman más de 11.000 en todo el país en este año. Y aunque desde el mes de enero se había registrado un descenso sostenido de contagios, en la primera semana de marzo comenzaron a ascender nuevamente. Médicos que han atendido a estos pacientes aseguran que algunos de estos casos son en personas que han regresado de vacaciones. Así es como desde hace días luce la sala de espera del Hospital Enrique Ortega de Durán, con poca afluencia de personas y de ellas ninguna para solicitar la vacuna o refuerzos contra la COVID-19. En Guayaquil la situación no es muy distinta. Según el epidemiólogo Carlos Farhat, esto podría responder a la baja percepción de riesgo por el virus entre la población. Eso es real y ya tiene algún tiempo. Esa baja percepción del riesgo ha hecho de que muchas personas máximo completen su segunda dosis y no tienen ni el tercer refuerzo ni el cuarto, ¿no? Ni el primero ni el segundo refuerzo, tercera o cuarta dosis. Los contagios, que al inicio del año se ubicaron en 3.444, descendieron a 358 a fines de febrero. Pero en la primera semana de marzo se incrementaron a 487, es decir, 129 más. Hemos tenido un ligero incremento. Esto se ha incrementado especialmente en Guayas, en Manabí. El intensivista John Cuenca asegura que en su consulta ha detectado que no todos los contagios son locales. Todavía hay casos de pacientes con COVID, tanto con infectación dentro del país como personas que vienen infectadas fuera del país que han salido a vacacionar y regresan infectadas con el COVID. El ministro de Salud reconoció que el interés por el biológico está descendiendo entre la población, pero pidió no bajar la guardia. Sí, la población no acude en la misma proporción para el segundo refuerzo que en las anteriores, ¿no? Por eso yo sigo haciendo un llamado, especialmente los mayores de 60 años. Tanto la autoridad de salud como los médicos consultados recuerdan a la ciudadanía que la vacuna es la que impide que se agrave el cuadro de los pacientes, como ocurría en 2020. Y la licitación para contratar una empresa que apague más de 500 mecheros de quema de gas en la Amazonía ecuatoriana fracasó. Problemas en la planificación del concurso hacen que ya no haya una contratación y que el Estado incumpla así una sentencia en su contra. Francisco Garcés nos cuenta mejor.
Los mecheros queman constantemente gas producto de la actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Para eliminarlos, el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, convocó a una licitación para contratar a una empresa que haga esa tarea, pero no contaba con una partida presupuestaria ni la aprobación del directorio. Al final el proceso quedó insubsistente. El concurso era para cumplir la sentencia de la Corte de Sucumbíos, que en el 2021 dio 18 meses al gobierno para pagar los mecheros de las zonas más cercanas a la población, lo que debía suceder hasta el final de este mes, además de dejar en firme un plan para eliminar los 557 mecheros existentes hasta el 2030. La sentencia fue una respuesta a la acción de protección presentada a nombre de 9 niñas de Sucumbíos que viven en las zonas de influencia de mecheros. Ellas reclamaron su derecho a vivir en un ambiente sano. Fueron respaldadas por los estudios del colectivo Eliminen los Mecheros, que determinó 442 casos de cáncer en las zonas de influencia de esta infraestructura y solo en parte de Sucumbíos. De esos casos, el 72% son mujeres. Hasta el 31 de marzo del 2023, que tiene que el Estado cumplir, debería de retirar por lo menos el 80% de los mecheros. Por eso la empresa que llegó a la etapa final de la licitación propuso invertir $747 millones para eliminar los mecheros más cercanos a la población. El beneficio complementario sería que el Estado ahorre cerca de $800 millones al año al aprovechar el gas que ahora se quema. Pero los planes del gobierno no se cumplirán y tampoco la sentencia de Sucumbíos. Basta de mentiras. Mejor actúen en base a lo que dijo la sentencia. Pues nos veremos en cortes internacionales. Creo que no nos queda otro camino. Intentamos tener una versión del Ministerio de Energía al respecto, pero se nos informó que la próxima semana habrá un pronunciamiento oficial. Esta mañana se registró una nueva emisión de gases y ceniza en el volcán Cotopaxi. Según el Instituto Geofísico, la columna alcanza los 1.500 metros sobre el nivel del cráter y tuvo una dirección sureste. No se ha reportado caída de ceniza en zonas pobladas. Las autoridades hacen un llamado a informarse por canales oficiales y ratifican que la alerta se mantiene en amarilla. El milagro de la vida llega de diferentes maneras, incluso cuando se toma un taxi. Eso fue lo que le pasó a una mujer que dio a luz a su hijo mientras estaba siendo llevada hacia la maternidad. Andrea Báez nos cuenta la historia. Vamos a hacer una pausa y más adelante aquí en Televistazo, un policía resultó herido de bala durante un ataque contra una unidad policial de Mocache en Los Ríos. Hay 3 detenidos por este caso. Seguimos con más información. En Los Ríos, un policía resultó herido durante un ataque armado contra una unidad policial del cantón Mocache. Autoridades indicaron que el atentado sería una represalia por los controles que se ejecutaron durante el sepelio del exsargento que fue asesinado el lunes en Babahoyo. Hay 3 detenidos. Tenemos un reporte. Este agente fue sacado en brazos por sus compañeros, tras resultar herido durante un ataque a bala contra una unidad policial del cantón Mocache, provincia de Los Ríos. Un patrullero también resultó impactado por los proyectiles la noche de este miércoles. Yo estaba aquí sentado para el segundo disparo. De ahí yo no sé nada más de eso. ¿Me escuchó y usted qué hizo? Yo me quedé aquí nomás sentado, me quedé yo. Fernando Vaca, jefe zonal de la policía, indicó que la balacera respondería a una represalia por los controles que se ejecutaron durante el sepelio del sargento Leonardo Lara, que fue asesinado en Babahoyo el pasado lunes. En redes sociales circularon videos del velorio en el que algunos asistentes dispararon al aire e incluso colocaron armas sobre el féretro. Se presume que el fallecido estaba vinculado a una de estos grupos delictivos que ya pululan y pretenden hacer de las suyas acá en la provincia de Los Ríos. Específicamente, pues se presume que este sujeto, que hoy pues de su alma al menos en paz descanse, operaba en el cantón Pueblo Viejo, pero su residencia y su domicilio tenían el cantón Mocache.
Tras el atentado, los uniformados realizaron varios allanamientos que se extendieron hasta la madrugada de este jueves y capturaron a 3 personas. 3 armas de fuego, pistolas, aparte de la suma ametralladora, por supuesto, 3 motocicletas, un vehículo, la cantidad de $1,700, 4 celulares, una alimentadora, como resultado del operativo. La unidad policial que fue baleada hace varios meses fue reforzada con sacos de arena, tras la alerta de ataques contra los agentes. Y la policía desarticuló una banda de sacapintas horas después de que se viralizara un video del momento del robo a un conductor. Según los uniformados, los delincuentes identificaron a su víctima tras salir de un centro comercial con una alta suma de dinero. María Gabriela Carpio nos describe cómo fue la persecución y la posterior captura. En Puerto Azul, esa es la placa. Los sacapintas fueron grabados cuando asaltaban a un conductor en el sector de Puerto Azul, en la vía La Costa. Sucedió la mañana de ayer. Identifican a su víctima en un centro comercial, desde donde le dan seguimiento hasta proceder con el robo en el sector de Puerto Azul. Ahí es abordado por los miembros de esta organización, quienes, con arma de fuego, proceden a intimidarle, sustraerle una fuerte cantidad de dinero y demás objetos de valor. Tras el hecho, los delincuentes huyeron a bordo de 2 vehículos reportados como robados, pero no imaginaban que la policía empezaría una persecución en su contra. Al verse acorralados, intentaron escapar disparándoles a los agentes. Son interceptados uno de los vehículos en el sector del distrito 9 de octubre, mientras que el otro vehículo interceptado en el distrito Durán. Los patrulleros policiales empiezan la persecución. Al momento de detener, pues, efectivamente existen ciertos disparos que afortunadamente no impactan a los servidores policiales y tampoco a la gente que se encontraba en el sector. En el operativo detuvieron a 3 hombres y según la policía todos son reincidentes. 2 de ellos tienen 8 antecedentes penales cada uno por delitos como robo y tenencia de armas. Pedimos pues que a quienes son los encargados de administrar justicia, que previa al otorgamiento de las medidas o de la libertad, revisen al menos los antecedentes que tienen. En estos 3 detenidos, cada uno 8 y el otro 4. Entre las evidencias que les decomisaron hay celulares, municiones, dinero en efectivo y radios portátiles. Más noticias a esta hora. Esta mañana una gabarra se volcó en el muelle de la Fragata al sur de Guayaquil, dejando una persona herida. Este incidente ocurrió cuando la embarcación, que tenía a bordo 4 camiones con 100 toneladas de cascajo, perdió estabilidad y se viró a pocos metros de la orilla. 4 personas que estaban subidas saltaron a la orilla cuando la gabarra empezó a virarse. Se conoció que la embarcación tenía como destino la isla Barcelona, en el Golfo de Guayaquil. Bomberos acudieron al sitio para atender esta emergencia. En el sistema sanitario existe un déficit de 18.000 médicos especialistas y otros profesionales de la salud. Y este año las autoridades contratarán a más de 11.000 personas para así cubrir la brecha. Mientras las universidades proponen la apertura de posgrados para solventar este déficit, como nos cuenta Bessie Granja. En los exteriores del Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil encontramos a Betty Cuello. Allí ella esperaba a su hija y a su nieto Jeremías, de 8 años, quien se atiende en dicho centro. Ellos viajaron desde Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Un niño discapacitado que tiene mi hija, ahorita está allá adentro, que la citaron y era una cita para las 8 de la mañana y ahora ya le suspendieron la cita para otro día. El difícil acceso a la atención con un especialista en el sistema sanitario público es una de las consecuencias del déficit de este personal. Según cifras oficiales, en Ecuador hacen falta 18.000 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, en 2.112 establecimientos. Con más urgencia se necesitan anestesiólogos, urólogos, médicos intensivistas, patólogos, oftalmólogos y emergenciólogos. Este año hemos determinado la necesidad de contratar 9.600 nuevos profesionales, técnicos, especialistas, tecnólogos para los hospitales, tanto para los hospitales nuevos, ¿no? Por ejemplo, acabamos de contratar 700 profesionales para el Hospital Monte Sinaí.
Según la autoridad, esta contratación se cumplirá cada mes hasta cubrir los 9.000 trabajadores. Otra opción que analiza es la apertura de posgrados, pero esto incluye un esfuerzo adicional de parte de la cartera de salud. La especialidad médica se la hace en el aula, pero mayormente en la práctica. Entonces, el Ministerio de Salud Pública debe ofrecer estos espacios para que puedan ahí estudiar la especialidad médica los médicos. Pero hay otro factor que se debe tomar en cuenta en la apertura de estos programas. Porque la responsabilidad de las instituciones de salud es el otorgar una beca, se entiende como una beca, un estipendio que se le da al estudiante de posgrado para que pueda cada mes tener su sustento de vida, puesto que estamos hablando ya de un profesional, por supuesto, formándose con una especialidad. Unos 3.400 médicos serán tomados en cuenta para acceder a la especialidad. Seguimos con más información. Las fuertes lluvias han ocasionado deslaves y destrucción de vías en el país y esta situación complica el traslado de los productos agrícolas. Melín Ochoa viajó a Payatanga, provincia de Chimborazo, donde además de la carretera principal también hay problemas en caminos de segundo y tercer orden. Estos sacos que contienen papas permanecen apilados en los cerros de la comuna Mocata del cantón Payatanga en la provincia de Chimborazo. José Paucar dice que no pueden vender el producto. La verdad es que no tenemos carretera, está mal y no podemos, aquí tenemos embancado el producto. ¿Desde cuándo está aquí la papa? Un mes. ¿Un mes que no lo puede sacar? Sí. Un mes no podemos sacar. Sin embargo, siguen trabajando pese a que los derrumbes afectan a 64 comunidades del sector. Las carreteras están totalmente destruidas bajo los derrumbos y por esa razón y prácticamente los productos también quedan en manos de nosotros y no se puede vender. Y ese producto se daña con el tiempo y... Seguimos avanzando y en el camino nos encontramos con José Cruz, quien menciona que el deslave del fin de semana no le permite acercarse a sus productos. Esta vía que está dañada, que salía arriba para sacar nuestros productos, las moras, los frijolitos. Entonces... ¿Cómo sacan ahora? Ahorita sacamos. Cuando llegue tenemos que cargar. Poco lo que avancemos a sacar. Pero la carretera principal también está afectada, como sucede en la vía La Soberana, que conecta a la provincia de Chimborazo con Guayas. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, son más de 26.000 metros lineales de vías afectadas. El problema es que en algunos sectores como este continúa lloviendo. El agua ha socavado gran parte de la base de esta carretera, dejando el concreto suspendido. En 12 provincias del país, las fuertes precipitaciones han ocasionado deslaves, deslizamientos y colapso del eje vial. Transportistas que movilizan a personal técnico de CNT reclaman el pago de sus sueldos de hace 10 meses. Esta vez los afectados hicieron sus reclamos a la Procuraduría General del Estado para que acelere un proceso de mediación que permita que la empresa pública les pague. Diego Cuenca nos trae ahora el informe. Son más de 200 transportistas afectados porque la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, desde hace 10 meses no les paga por movilizar a sus técnicos. El monto total es aproximadamente $2 millones. ¿Solo por los conductores en Guayas? Solamente aquí en Guayas. Lo que es peor, que también hay conflicto en Santo Domingo, en Manabí, en El Oro, en Los Ríos, en casi en todo el país. Los choferes llegaron hasta la Procuraduría General del Estado en el centro de Guayaquil para pedir que aceleren 8 procesos de mediación que empezaron en diciembre y aún no tienen respuesta. Imagínese usted, solo con 1 mes o 2 meses que esté impago, ¿de qué forma empieza a afectarle en la parte económica? No solo la parte familiar, sino también la parte de nuestra herramienta de trabajo. A pesar de estar impagos, las camionetas siguen laborando, pero los propietarios ya no tienen para el mantenimiento ni para el combustible. Lastimosamente nuestros compañeros viajan a diferentes puntos, provincias del Ecuador, con el área técnico, administrativo. Ya no tenemos para peaje, ya no tenemos para combustible. Autoridades de CNT aseguran tener el dinero para cancelar las deudas, pero dependen de la resolución de la Procuraduría. Sin embargo, esa entidad en un comunicado
anunció que CNT ha continuado con el mismo mecanismo para cubrir sus deudas con diversas empresas prestadoras del servicio de transporte. Es decir, llegando a acuerdos de pago en el centro de mediación, los cuales, siguiendo con el proceso respectivo, se encuentran en revisión y análisis. Por ahora, los transportistas esperan que les paguen lo antes posible. Como ya les contábamos, el milagro de la vida llega de diferentes maneras, incluso cuando se toma un taxi. Y eso le pasó a una mujer que dio a luz mientras era llevada hacia la maternidad. Andrea Báez nos tiene esta historia. Llego ahí adentro, emergencia. Le digo a la chica, ya dio a luz, salen con una silla de ruedas. Pablo nos cuenta los detalles de este alumbramiento muy inusual, pues sucedió dentro de su taxi. Nosotros servimos desde la puerta de los clientes, entonces la señora, yo llegué a retirarle y me dijo que le trajera acá a la maternidad, y por tal motivo que en el trayecto del camino dio a luz al bebé. Salieron dos enfermeras y un médico y a cortarle el cordón umbilical porque ella estaba marcado el bebé. Ocurrió en Chillogallo, sur de Quito, y relata que el trayecto para llegar hasta la maternidad fue una odisea por el mal estado de la vía. En este trayecto de aquí es lo que la señora, en este traqueteo del vehículo, es lo que da luz, y aquí en el trayecto, ahí en esos huecos, me dice: se me reventó el agua de fuente. En medio de todo, la madre y su bebé llegaron de forma oportuna para recibir la atención médica. El estado de la madre es un puerperio normal, no tiene ningún tipo de problema ni patología. En la condición del recién nacido, por ser un parto en un taxi que no es un medio adecuado, pues se lo mantiene en observación con exámenes de control. Según datos de la maternidad Luz Serena Arismendi, este año son en promedio 28 pacientes que reciben en la última etapa de parto, es decir, bebés que nacen en el trayecto al hospital.